Ya estamos al aire en este día miércoles de discipulado y estoy junto a alguien especial en esta jornada. Hola, ¿cómo están todos? Hace tiempo que no estaba acá acompañándolos y hoy día tengo el privilegio de compartir con mi esposo la palabra y con todos ustedes, así que los saludamos en esta tarde, les damos la bienvenida a este discipulado que se viene muy bueno, un tema súper bueno. Se viene un tema, siempre Dios nos da temas para cada una de las reuniones, cada uno de los discipulados y este no es un tema nuevo, pero sí creemos que la palabra es viva y siempre tiene un rema y bajo cada momento, cada etapa que estamos viviendo, tiene siempre algo fresco que entregarnos y obviamente que con el tiempo tiene su actualización. Así es. ¿De qué vamos a hablar, pastora, Carol Díaz? Bueno, hoy día se viene un temor muy bueno que se llama el autoengaño, es mentirse a uno mismo. Claro, autoengaño, trampa, difícil de Estaba leyendo el subtítulo. Claro, muy bien. Es que lo que pasa es que usted siempre va con una mentalidad profética hacia adelante, ¿no? Sí, ahora sí, para los que todavía no se conectan, el tema de hoy es el autoengaño, trampa difícil de identificar. Sí, el autoengaño es un tema complicado, que creo que todos en la vida hemos tenido autoengaño, a veces lo tenemos sin saber, y es importante identificarlo y desmantelarlo de nuestras vidas porque es algo perjudicial en nuestro desarrollo. Sí, de todas maneras, y la verdad es que este es un tema que no muchos se dan cuenta que lo tienen o que lo tenemos, porque como dice la palabra es un autoengaño, uno está como engañado. Y bueno, y ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es el autoengaño, pastora Carol? Bueno, la definición de autoengaño para todos ustedes es construir una serie de mentiras para justificar nuestras acciones o las acciones de otras personas y convencerse de ellas para no afrontar la verdad. Exacto. Y otra manera simple de decirlo es mentirnos a unos mismos, mentirnos a nosotros mismos y negarse a aceptar una verdad. Entonces, cuando nosotros no queremos afrontar una verdad, aceptar una verdad que se nos imparte sobre nuestras vidas, sobre nuestro carácter, el autoengaño se plantea como un velo que nos ciega y nos deja ver esta verdad. De hecho, cuando uno tiene este velo de autoengaño, no cambia, no entra la luz de la palabra, no hay transformación y podemos caer estacionados por años de años ahí. Qué heavy. ¿Y la palabra qué dice de eso? Bueno, vamos a la palabra y para que entremos ya en tema y vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 3 al 4. 4. Bueno, lo vamos a leer y dice Gálatas 6, 3, 4, porque el que se cree o el que se piensa, se puede decir también el que supone o imagina o pretende ser algo o alguien, no siendo nada o nadie, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Exacto, en este pasaje es donde podemos ver en lo que consiste el autoengaño. Aquí el apóstol Pablo lo define de manera muy directa. Y aquí en este pasaje podemos ver los tres componentes del autoengaño y qué es de lo que vamos a estar hablando en la clase de hoy o en el discipulado de hoy. Entonces, ¿cuál es el primer componente del autoengaño? Bueno, según esta palabra, el primer componente es la inconsecuencia. La inconsecuencia. Cuando hay autoengaño en nuestra vida, se encuentra una inconsecuencia en nuestra vida. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando se contradice lo que creo con lo que hago, cuando se contradice lo que confieso con lo que hago, se contradice lo que yo creo ser con quien realmente soy. Es decir, puedo yo pretender, por ejemplo, no, yo soy una persona muy consagrada y tengo, pretendo, el que imagina hacer algo, tengo esa presunción de que yo soy alguien muy consagrado, pero la verdad es que mis acciones o mi forma de vida dice todo lo contrario. Pero esta inconsecuencia hace que yo sigo creyendo que soy alguien consagrado, pero en el fondo todas mis acciones dicen todo lo contrario, entonces hay una serie de inconsistencias en nuestra vida. Y puede ser que tal vez la persona
conscientemente no lo hace, puede ser algo inconsciente de creer eso. Pues claro, hay mecanismos inconscientes que vamos a ir viendo en esta clase de hoy, que a veces no nos damos cuenta, y a veces estamos toda la vida autoengañados de que no sé, somos personas muy fieles, o personas muy comprometidas, o muy buenos hijos de Dios, pero en los hechos, en nuestras acciones, en nuestra vida hay una inconsecuencia y una inconsistencia. Sí, porque yo, bueno, he visto personas que no son, por decirlo así, malas personas, que de verdad quieren servir a Dios y tienen un corazón para Dios, pero lamentablemente hay un autoengaño, no se dan cuenta que están viviendo una vida en engaño, o sea, queriendo servir a Dios, pero autoengañados haciendo lo contrario. Haciendo lo contrario, pero no dándose cuenta. Claro, en principios pequeños, a veces son principios que la gente no hace, pero cree que lo está haciendo bien. Bueno, después vamos a explicar ahí en detalle lo que estamos diciendo. De hecho, en esto mismo que menciona Pastora, veamos por la palabra algunos ejemplos de inconsecuencias o estas inconsistencias que pueden haber en nuestra vida donde nos estamos autoengañando. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos 31 y 32? Ya, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta palabra, si nosotros la vamos desmenuzando y la vamos sacando la médula de esto, nos damos cuenta que el Señor está describiendo a verdaderos discípulos. Es decir, que si Él nos da la descripción, el perfil de lo que es un verdadero discípulo de Cristo, y usa la palabra verdadero, es porque también se sobreentiende que hay falso. Claro. Y por lo tanto, cuando dice que si uno pretende, por ejemplo, si yo creo que yo soy un discípulo de Cristo, soy un verdadero discípulo de Cristo, pero acá dice los verdaderos son los que permanecen en la palabra, es decir, los que obedecen los preceptos de Dios, los que caminan en honra, en todos los principios de Dios. Por lo tanto, si yo pienso y me considero, pretendo, imagino que soy un discípulo de Dios, pero en el fondo soy desobediente a su palabra, soy desobediente a una orden, soy sujeto a la autoridad, no quiero reconciliarme, y esto lo podemos ampliar a una cantidad de principios tremendos, me estoy autoengañando porque hay una inconsecuencia entre lo que pienso ser, un verdadero discípulo, y entre cómo funciono. ¿Y eso se puede conectar como una persona religiosa? Totalmente, pues, y el apóstol siempre habla de eso, que la religión de alguna manera sustituye la verdadera devoción a Dios y el reino de Dios, que el reino de Dios es vida, es cambio, y la religión hace que uno pueda profesar algo de boca o de apariencia, pero sin vivirlo, sin cambiar y sin practicarlo. Amén. Y la verdad es que la persona que está en autoengaño no puede dar fruto y da vuelta en el desierto. Da vuelta en el desierto porque no tiene los resultados. Ahora es interesante porque si vamos más allá, toda persona que camina en la palabra, dice acá, conoce la verdad. O sea, si uno permanece en la palabra, conoce, y conocer es una experiencia íntima, ¿verdad? En el fondo se te empieza a revelar la palabra, y eso te hace libre. Por lo tanto, un verdadero discípulo de Jesucristo con el tiempo, con los años, con los meses, debía ir siendo libre de antiguos vicios, de malas prácticas, de mal carácter, de cosas que antes nos hacían esclavos. Con el tiempo uno debe seguirse liberando, ya no siendo controlado por estas cosas. Y ahí después tú vas a explicar por qué una persona puede mantenerse tanto tiempo en autoengaño sin darse cuenta. Sin darse cuenta, porque hay mecanismos que fortalecen e impiden que uno pueda darse cuenta que está autoengañado. Perfecto, se está entendiendo. Bueno, los que se vienen conectando, estamos hablando del autoengaño, y acá hablaba de 3 componentes, que el primero era la inconsecuencia, porque la persona dice ser de una forma creyendo que está agradando a Dios, haciendo las cosas bien, pero en su caminar y en su vida diaria acciona lo contrario. Lo contrario. ¿Verdad? Veamos más ejemplos de inconsecuencias, de cosas que pretendemos, creemos que somos de Dios o que estamos con Dios y estamos muy bien, pero que nuestras acciones dicen lo contrario. Por ejemplo, si vamos a Santiago 1, 26, ¿qué dice ahí? Santiago capítulo 1, versículo 26. Dice:
Si alguno se cree religioso, ahí está lo que decíamos, sí. O sea, piadoso, cuidadoso del servicio a Dios. Eso significa en original, sí. Entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Claro, como dijo la pastora en este pasaje, religioso no es el concepto del cual nosotros siempre hablamos de ser religioso. Significa acá alguien que tiene un cuidado en el servicio a Dios, es devoto y que alguien que está al servicio de Dios. En el fondo, si alguien dice, no, yo soy alguien que está al servicio de Dios, que un buen servidor, qué sé yo sirvo al Señor, pero no tiene control de su lengua, se está engañando a sí mismo porque no le sirve de nada su tanto servicio. Eso es lo que está diciendo. Engaña su corazón porque creyendo ser un tremendo servidor de Dios, en el fondo no lo es porque sus acciones dicen lo contrario. Ahí está la inconsecuencia. ¿Cuál? Que no gobierna la lengua. Claro, ¿verdad? Y otro ejemplo también, que no perdona. Que no perdona. O sea, uno puede hacer todo para Dios, pero si los principios elementales de la palabra uno no las cumple, se está autoengañando, creyendo que lo está haciendo bien. Exacto, porque si uno dice ser un hijo de Dios, un hijo del reino, pero no tiene reconciliación en su corazón, es contradictorio. Porque ser del reino es precisamente caminar en estos principios. Obvio que esto tiene un periodo, no es que uno lo haga a la primera, pero hay un proceso donde uno empieza a caminar. Claro. Entonces, hay muchos ejemplos en la palabra. Vamos con otro, ¿no? ¿Cuántos dicen en su casa queremos más ejemplos? Por ejemplo, acá hay un ejemplo interesante y está en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Creo que está interesante esta palabra, pastora. Sí, súper buena porque nos abre los ojos, en verdad. Porque Amén. Todos de nosotros yo creo que hemos estado alguna vez en la vida creyendo hacer las cosas de acuerdo a Dios y estamos totalmente autoengañados. A veces creemos que Dios debería estar muy contento con nosotros y estamos muy lejos de lo que es su palabra. Amén. Entonces, 1 Corintios. Sí, 1 Corintios 14, 32. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Sí. Ahora uno dice que tiene que ver esto con un autoengaño, porque bueno, este pasaje, si uno lo lee en otras versiones, como la NBI, por ejemplo, habla que los que son profetas tienen que ejercer dominio propio sobre su espíritu y sobre el don de profecía. Eso está diciendo, es decir, que un profeta no debe dejarse llevar por la emoción, puede manejar el don, puede usar la sabiduría para saber cuándo entregar lo que Dios... Por ejemplo, para no interrumpir una palabra, claro. o para no tener toda una performance mística para entregar un mensaje. Claro. Y eso es lo que está de alguna manera ordenando el apóstol Pablo. Y él da unas instrucciones como esa, y en el versículo 37 del mismo versículo dice algo interesante. ¿Qué dice? Si alguno se cree profeta, y aquí viene la pretensión, o sea, si uno se cree, y aquí puede haber un autoengaño, se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que si usted se cree profeta, pero es gobernado por la emoción y no puede tener un control, un dominio o un manejo, una administración del don, ¿cómo se llama? Se cree profeta pero no es espiritual. Claro. Es más, si su autoridad lo corrige o lo ordena y no le gusta, ni siquiera reconoce que es orden apostólico o mandamiento de Dios. O sea, se cree profeta pero no lo es y tampoco es espiritual. O sea, está autoengañado de ser algo que no es. Qué interesante esta palabra porque esto pasa mucho en todas partes. Pasa mucho. Las iglesias. Y pasa con más cosas. Hay falsas pretensiones, por ejemplo, a veces uno tiene el concepto de sí mismo de ser como muy leal. Claro. Y conversábamos de esto, pero por ejemplo el apóstol Pedro tenía este concepto de sí mismo, él se consideraba muy leal al Señor. Claro, no quería fallarle. No le quería fallar. Sí. Y cuando el Señor le dijo, no, pues tú me vayas a fallar, o sea, todos ustedes me van a ser dispersados, van a abandonarme, qué sé yo, él no acepta que le dijeran que iba a fallar. Entonces, él, ¿qué es lo que hace? Él tenía un concepto de sí mismo, ¿cómo se llama? Él suponía o creía ser muy leal y le estaban diciendo que no. O sea, lo estaban confrontando con su carácter y no le gustó lo que le dijeron de sí mismo y se negó. Y le dijo, no, todos estos te pueden dejar, pero no yo. Pero ahí también puede haber orgullo. O el ego, en el fondo. El ego, orgullo. Se mezcla todo ahí. Entonces, y ahí es donde viene la importancia de examinar el corazón. De que estamos siendo tratados en el corazón
pero a veces nos resistimos a aceptar la verdad a través de una corrección, a través de una palabra, Claro. porque no queremos aceptar la verdad. No, de hecho, la Escritura habla de que algunos tomaron por refugio la mentira. A veces, ¿cómo mantenernos engañados creyendo que estamos bien para no salir de una zona de confort, para hacer un cambio? Que yo creo que igual duele esa confrontación de uno mismo, de sentir que todo su camino en el fondo lo ha hecho mal, autoengañado. O sea, es como confrontarse a sí mismo con su herida, con su ego, con su orgullo. Yo creo que eso le pasó a Pedro cuando lo negó. Entonces fue un golpe fuerte su orgullo. Fue un golpe y tuvo que confrontarse con los hechos. Negó al Señor, entonces los hechos dijeron lo contrario a lo que él creía a sí mismo. Eso es autoengaño. Yo puedo creer ser muy fiel, pero si soy alguien que pela a quien digo ser fiel, no soy leal. Claro. O digo ser leal a alguien, pero no guardo su espalda. O no sé, yo digo ser leal a ti en nuestro matrimonio, y ser leal no es solo no adulterar, sino también es cubrirte, no andar ventilando tus errores o tus vulnerabilidades con personas que nada que ver. Claro. Entonces, entonces yo puedo pensar que soy muy leal, pero si ando a tu espalda hablando cosas, puedo creer muchas cosas de mí, pero mis hechos dicen lo contrario. Entonces hay mucho autoengaño en la iglesia, mucha gente también, con respecto a la fidelidad, por ejemplo. Las personas se creen ser fiel porque siempre están, tal vez, ¿o no? Sí, bueno, la fidelidad, la lealtad tiene que ver, como lo hemos conversado, más con ser fiel al hombre de Dios o a la persona, en el caso matrimonial, al cónyuge y así. Pero la fidelidad tiene que ver más con la responsabilidad o la fidelidad con la tarea, no abandonar una tarea. Y el Señor dice que para que nos dé responsabilidades y se nos confíen cosas, tenemos que ser fieles, o sea, alguien que responde y que no deja tirado. Claro. Entonces a veces nosotros creemos que estamos para asumir tareas o roles, pero ni siquiera somos fieles en cosas pequeñas como asistir siempre a la iglesia. Claro. Y si no lo hacemos, ni siquiera rendimos cuenta, no nos reportamos, o sea, no somos fieles con un trabajo, pero sí a veces alegamos que queremos que se nos delegue autoridad, entonces estamos todos engañados. Claro. Queriendo tal vez las grandes cosas, no cumplimos con las pequeñas. Exacto. Y al creer que estamos calificados para algo, estamos suponiendo que tenemos la fidelidad para ello, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario, hay una inconsecuencia. Y también, por ejemplo, cuando hay como una sobrecalificación de uno mismo, como que en el fondo eso igual es orgullo, ¿no? Sentirse como que estás sobrecalificado, como... no sé si claro, te refiere a cuando Pablo dice que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que tiene que tener cuando uno se cree mejor que los demás. Claro, porque eso también es un autoengaño, creerse mejor que el resto. Exacto. Y ahí igual es peligroso porque tú cruzas la barrera de la arrogancia, del orgullo, pero en el fondo estás autoengañado. Estás autoengañado creyendo algo incorrecto porque nadie es mejor que otro. En el reino. Claro. O las capacidades, o uno dirá yo puedo hacerlo mejor que tú. Exacto. Entonces, estamos llenos de inconsecuencias, que a veces no nos damos cuenta, y el autoengaño está en eso, en creer hacer algo, ser algo que no somos, porque nuestras acciones dicen lo contrario, o creemos que hacemos algo que en realidad no hacemos. Por ejemplo, por mencionar, porque bueno, la Escritura está lleno de esto, pero una de las cosas que conversamos que el Señor dijo, o sea, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces uno puede decir, no, pues si yo amo al Señor, pero si no obedece su palabra, entonces no lo ama. Está autoengañado creyendo que lo ama si es que no quiere obedecer su palabra. O otra dice que el que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, a su hermano, es mentiroso, porque si dice que ama a Dios que es invisible, pero la imagen de Dios en los seres humanos no la ama porque es mentira. Entonces ahí vemos otra incongruencia, como no, pues si yo amo a Dios, pero odiamos personas. Entonces estamos engañados, no amamos a Dios porque nuestros hechos dicen lo contrario. Sí, es verdad eso, y es bien finito el tema porque tal vez no hay afinidad mucho el uno con el otro y haces acepción de personas, pero en el fondo igual estáis haciendo lo incorrecto ante Dios. Claro, porque nos dejamos llevar por la carne, por las emociones humanas, con el que me gusta, el que no me gusta. Claro. Pero el reino es de espíritu, no es de carne. Creyendo agradar a Dios porque estás, o tal vez porque, ¿te acuerdas que tú me decías que había un pasaje que
que había un hombre que decía, no, pero yo hago esto, yo hago lo otro, y obviando lo principal, creo que era el fariseo. El fariseo, sí, el fariseo está autoengañado y también él tenía ese problema, que tenía un muy alto concepto de sí, él dijo, te doy gracias. Esto es una parábola que Jesús enseñó, poniendo en contraposición a un fariseo religioso con un publicano, etc. Y el fariseo oraba así, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, qué sé yo, y se creía mejor que el resto. Y para justificarse decía, yo diezmo, ¿cómo se llama? Yo ayuno, doy diezmo de todo. En el fondo se apoyaba en las cosas que sí hacía bien, para en el fondo cegarse y estar cerrado a los aspectos que Dios le quería corregir. Claro, porque se tapa las cosas profundas del corazón con otras acciones. Con otras acciones, por ejemplo, imagínate que, no sé, que yo, por ejemplo, voy siempre a la iglesia, no fallo en mis diezmos, estoy siempre ahí. Entonces, pero no sé, no te estoy tratando bien. Claro. Entonces, no sé, viene el apóstol, porque él es mire y me dice, hijo, esto no está bien porque no es la forma de tratar a tu esposa. Pero pastor, pues yo soy fiel, estoy siempre ahí. Entonces, tiramos todo lo que hacemos bien para tapar y seguir autoengañado que no, yo soy un buen cristiano, ¿cómo? Pero no te están diciendo que el otro no lo estás haciendo bien. Claro. Y no te están desconociendo lo que haces bien. Claro. Sino que tenemos que en Cristo siempre ir mejorando e ir tratando las áreas que están más débiles. En tinieblas, sí, esa es la verdad, y tinieblas en el sentido donde no llega la luz de Cristo. Y esto es así. Entonces, bueno, es que, bueno, en las puras incongruencias o inconsistencias podemos estar muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que soy sujeto a Dios y pretender, no, yo soy un hombre sometido a Dios, pero ¿dónde se revela eso? Si me someto a las autoridades terrenales. Eso sí que es importante, porque yo me doy cuenta que en Chile, sobre todo, cuesta eso. Porque otras iglesias, yo venía de una iglesia más como gringa, nací en una iglesia y era distinto. Todos sabían que había una cabeza, había una sujeción, pero en Chile se cuesta eso, hasta en las empresas, en los trabajos. Y es un autoengaño en el fondo. Un autoengaño, porque la palabra dice que toda autoridad viene de Dios. Claro, eso. En el fondo es un autoengaño porque si tú no te puedes someter a la persona que ves, como dice la palabra, ¿cómo te vas a someter a Dios que no lo ves? Claro, pero si yo no me someto a una autoridad terrenal, pero pretendo y creo que soy alguien muy sujeto a Dios, es una mentira, es una inconsistencia, no es verdad. Qué heavy. Estoy autoengañado pensando que soy algo que no soy. Creo que soy sujeto, pero no soy. Así de simple. Es un golpe al ego, al orgullo igual. Claro, hay hartos engaños, por ejemplo, querer cosechar lo que nunca sembramos. También. Quiero tener un resultado, pero nunca trabajé para ese resultado. Me estoy autoengañando creyendo que voy a recibir algo por lo cual no pagué el precio. No, y a veces hay personas que quieren que la gente, no sé, pues los salude, los llame por el cumpleaños, o los trate bien, hagan cosas buenas por ellos. Se quejan porque no lo reciben, pero tampoco lo siembran. Nunca lo han dado. Claro. O pretender que nosotros hemos sembrado mal en la vida y que no vamos a cosecharlo. También. Es una falsa pretensión. Entonces, bueno, entonces el primer componente que hemos ido viendo de un autoengaño es la inconsecuencia, la disonancia o la incongruencia entre lo que yo digo o pienso ser con lo que realmente soy y lo que hago. Entonces, ese es el primer componente. Hay un segundo componente del autoengaño que es el corazón del autoengaño. ¿Y cuál sería? El segundo sería la mentira. La mentira. ¿Qué es lo que sucede aquí? De hecho, conversamos harto sobre un fenómeno psicológico y tú lo pasaste en clase. ¿Cómo se llama? Esto se habla en psicología de las distorsiones cognitivas. Distorsiones, Hay distintas distorsiones que por lo general las personas viven su vida diariamente con estas distorsiones creyendo una cosa, pero que en el fondo no es. Tiene una percepción distorsionada de las cosas. De hecho, sí, dale. Sí. Sí. Porque después vamos a nombrar algunas de estas distorsiones cognitivas. Sí, cuando yo, por ejemplo, creo que soy leal, pero tengo acciones desleales, como, no sé, pelar a quien digo ser leal, imagínate contigo, yo como esposo, pero me están confrontando con la palabra y me empiezo a dar cuenta que por la palabra yo pienso ser leal,
pero la palabra me revela que mis acciones dicen todo lo contrario, entonces yo tendría que reconocer por la palabra que estoy siendo desleal. Ya, claro. Y esa sería la verdad. Sí. Entonces, pero para yo seguir creyendo que soy leal, aún teniendo acciones desleales, tengo que engañarme y tengo que creerme una mentira. Wow. Esto llévalo a, si creo que no, yo estoy bien, no, yo soy un buen papá, no, yo soy un buen cristiano, no, yo no sé por qué no se me abren los cielos si yo hago todo bien, no, la iglesia está mal, yo soy el que está bien, o no, el pastor está equivocado con lo que me corrige, yo tengo la razón, Sí. y esto lo podemos llevar a muchas cosas, para que esa mentira o esa creencia sobre nosotros, ¿cómo se llama?, que entra en conflicto con mis acciones, ¿qué es lo que empieza a provocarme? Una disonancia cognitiva, me empiezo a sentir incómodo. Esto que le llaman disonancia cognitiva en la Biblia no es más que el espíritu redarguyendo nuestra conciencia. Claro. Nos empieza a redarguir la conciencia y empezamos porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, entonces nos empieza a confrontar y a redarguir, y uno dice, sí, pues en realidad estoy siendo desleal, no estoy siendo leal como yo creo, y te empieza a mostrar en cualquier área. Entonces la persona tiene dos opciones, o cambia, o para seguir creyendo tiene que acallar su conciencia. Y para eso tiene que, lo primero que tiene que hacer es negar la verdad. Ahí hay una distorsión cognitiva con ese... Exacto. Negar la verdad, eso se llama inferencia arbitraria. Claro. ¿No? ¿A dónde la teníamos puesta? Más adelante, pero sí, tú lo mencionaste cuando tú le muestras evidencia a alguien y se niega la evidencia. Claro, sí, aquí habla de que la inferencia arbitraria habla de sacar una conclusión sin estar basada en hecho, incluso cuando la evidencia es contraria a la conclusión, o sea, sigue con... En el fondo es como obstinación, yo creo, Obstinación, ¿no? Es como, por ejemplo, yo te muestro pruebas, mira, ¿esto fue lo que pasó? No pasó. No. Pero oye, aquí está todo. No pasó. O sea, la conclusión es sin hechos. Entonces, para uno creer una mentira tienes que resistir la verdad. ¿Y cómo se manifiesta en la práctica esto? Cuando, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me vas a negar? No, eso no va a pasar. O cuando un líder, un papá, una persona dice, mira, ¿tú tienes orgullo en tu corazón? No tengo orgullo. ¿Tú eres celoso? No, yo no soy celoso. Oye, ¿tú estás siendo desleal? No, yo no soy desleal. Pero será porque en verdad no se conoce a sí mismo, porque a veces pasa que, no sé, a mí también me pasó hace harto tiempo atrás, cuando estaba en Cristo conociendo, me decían cosas para corregirme y yo no entendía por qué me lo decían. Yo decía, pero ¿por qué si yo no soy así? Había un autoengaño porque yo no me daba cuenta que tenía esas cosas. Pero tal vez, pongo el ejemplo porque a lo mejor muchas personas les pasa. No es que uno quiera irse como en contra de la palabra o en contra, pero no se te revela, no hay un darse cuenta en ti todavía. Un insight. Claro. Sí. Bueno, se da por dos cosas, ¿eh? Se da por mecanismos inconscientes que lo vamos a ver, si es que alcanzamos al final, que uno se protege de la verdad porque puede ser doloroso. Puede ser heridas también, ¿no? Heridas, o se protege la verdad porque no, en el fondo quiere seguir en su pecado. También. Y es carnal nomás, o es rebelde nomás de... Sí. Entonces, bueno, se dan los dos casos. Pero bueno, para que una mentira se establezca, lo primero que hay que hacer es rechazar la verdad. Es decir, te corrigen, te dicen esto es así, no es así. Es como todas las personas te dicen que estás mal o que tienes un problema, no lo aceptas, no, todos están equivocados. La palabra está equivocada, los predicadores están equivocados, mi mamá está equivocada, mi papá, el apóstol, los líderes están equivocados. No es verdad lo que me están diciendo, yo tengo la razón. Claro. Entonces lo primero es rechazar la verdad. De hecho, cuando el Señor les dijo a los fariseos que eran esclavos, ellos dijeron, no, nunca hemos sido esclavos de nadie. Hayan sido esclavos de los egipcios. Entonces, es negar algo que tenía encima evidencia. Entonces, cuando uno niega y resiste la verdad y no la quiere aceptar, de su carácter, de sus acciones, de sus actitudes, de lo que tiene que cambiar y no lo acepta, entonces tiene que sustituir esa verdad por una mentira. Eso se llama la sustitución o la creación de una mentira. Y aquí es algo que hemos hablado durante muchos años. La mentira se crea redefiniendo conceptos. Sí, es verdad. Pero antes de eso, lo que hablábamos, que en el fondo si alguien te está diciendo, un líder, un papá, un pastor, te está diciendo, mira, yo veo esto en ti, pero tal vez si tú no lo ves,
también es de manso y de humildad decir, bueno, a lo mejor yo no lo veo y si él lo ve, pues que tenga razón. Entonces también hay un acto de uno de humildad, de decir, ok, voy a inspeccionarme, voy a revisarme, porque tal vez, pero uno cuando a veces trae herida, uno salta el tiro y dice, no, pero si yo no soy así. Entonces igual hay orgullo o heridas, claro, que no están resueltas. Por eso hay que sanar. Claro. Si no sanamos, la obra es muy difícil de hacer. Sí. Porque hay todos estos conflictos. Claro. ¿Y lo que tú decías ahora? Sí. Por ejemplo, tomemos cualquier ejemplo. ¿Cuál podemos tomar? Orgullo. Ok. Bueno, yo como discípulo voy a tomar al apóstol. El apóstol me habla y dijo, mira, yo noto orgullo en ti porque he visto esta actitud y esta actitud. Evidencia. Entonces, si yo no quiero cambiar, lo primero que voy a decir, no, está equivocado, yo no soy orgulloso. Claro. Entonces, para seguir creyendo que no soy orgulloso siéndolo, tengo que redefinir el concepto de orgullo para yo seguir sintiéndome que estoy bien. Entonces voy a cambiarle los conceptos, voy a pensar que mis actitudes de verdad no son orgullosas, que el que no me guste que me diga lo que tengo que hacer, el ser independiente lo veo como que es normal, como que eso no es orgullo, y yo empiezo a construir mi propia verdad. Si yo, por ejemplo, creo que soy fiel, pero soy alguien que falla con frecuencia a su compromiso, entonces no soy fiel, porque tiene que ver con responsabilidad. Claro. Entonces empiezo a decir, no, pues si yo soy fiel, si el hecho de que haya fallado un par de veces no me quita que soy responsable. Entonces empezamos a ampliar y reajustar. Y, por ejemplo, si uno va a una palabra y habla de la fornicación, que es tener relaciones sin estar en pacto. Entonces yo soy un joven, digo, pero yo no fornico porque igual yo lo estoy haciendo con amor. Claro, estoy construyendo mi propio concepto para sentir que yo no estoy fornicando. Como justificarse en el fondo. Exacto. Para no sentir que estoy mal y seguir creyendo que estoy bien o que el otro está equivocado, tengo que empezar a agarrar plásticamente y a construir mi propio concepto. Entonces, yo puedo decir amar a alguien, pero hacer cosas que no tienen nada que ver con el amor y estar convencido que lo amo. Puedo decir ser leal a alguien al cual no soy leal por mis actitudes y estar convencidísimo que sí soy alguien leal. Es el autoengaño. Wow. Estoy convencido de esta mentira. Qué heavy. Y como, por ejemplo, si yo camino en desobediencia y eso me tiene cerrado los cielos, pero estoy convencido que soy alguien obediente, ¿qué voy a hacer? Me voy a quejar contra Dios porque Dios es el que está fallando. Claro. Y nunca me voy a dar cuenta que soy yo el que está cerrando los cielos por mis actitudes. Claro. Porque en mi mente creo que yo lo estoy haciendo todo bien. Qué heavy eso es como la mentira en el fondo de la... Sí, pues ahí se empiezan a redefinir los conceptos. Claro. Y esto me lleva a un momento en que el Señor les dijo a los religiosos que ellos habían leído la palabra y que había que ser misericordiosos. Y ellos, para no ser misericordiosos, redefinieron el concepto. Y el Señor lo agarra y dice, id y aprended lo que significa misericordia. En el fondo le está diciendo, ustedes redefinieron, vuelvan al concepto original de esta cosa. Porque se van a dar cuenta que no lo están haciendo. Lo redefinieron y creen que son misericordiosos. Yo puedo redefinir la palabra y ser súper santo, ser una persona súper obediente, ser una persona leal, ser un tremendo hombre de Dios. Yo con mi mente puedo ser un tremendo papá, o sea, puedo pensar lo que yo quiera de mí. Sí. Pero son las acciones a la luz de la palabra lo que me van a decir. Pero si hay autoengaño, no hay palabra que me va a transformar. Claro, eso yo creo que, bueno... Acá tú vas a decir cómo poder ser libre del autoengaño, porque la verdad al escuchar todo esto tenemos que ser libres, porque si no, no vamos a prosperar. Sí, de hecho, cuando uno... El apóstol dice que esa sería también la obstinación, que en el fondo es eso de querer seguir con tu idea, de no aceptarla, ¿no? De hecho, eso es lo que viene después. Una vez que uno rechaza la verdad, redefine lo reemplaza por una mentira, y creyendo que es verdad, y redefine los conceptos, redefine lealtad, redefine fidelidad, redefine obediencia. ¿Sabes quién redefinió la obediencia en un momento? El rey Saúl. Ah, sí. El rey Saúl viene llegando, Dios le había dado una orden, mátalo a todos, no dejes nada vivo, y mató a casi todo y dejó un poquito vivo. Y llega y le sale al encuentro y lo confronta el profeta Samuel, y le dice, ¿por qué desobedeciste a Dios? ¿Qué dijo Saúl? No, si yo obedecía al Señor, venía convencido que había sido obediente, porque redefinió la obediencia a porcentajes. Claro. La obediencia es total y él la hizo parcial, y por ser parcial le dijo, bueno, igual es obediencia, ¿no? Él redefinió la obediencia y por eso creía que era obediente. Qué
acá algunos dicen acomodar la palabra, acomodamos a nuestra conveniencia. Exacto. ¿Es cierto? Entonces, porque la mentira es un refugio, dice la palabra. Entonces, a veces es fácil refugiarse porque no exige cambio. Bueno, resistimos la verdad. Construimos una mentira redefiniendo conceptos y una vez que la construimos hay que defenderla, perdón la expresión, a rajatabla. Y ahí es donde uno tiene que justificarla. Y al justificarla es donde viene la obstinación. Claro. Es lo que yo llamo la búsqueda implacable por confirmar lo que yo creo. Y busca distintas personas que le digan lo que quieren oír. Exacto. Busca, va a escuchar solo a las personas que le digan lo que él piensa. Puede ir a la prédica el domingo y de todo lo que se predicó un par de cosas se acomoda a lo que él piensa y ya se las toma y ya se las refuerza, pero lo que lo confronta con lo que él piensa lo desecha. Eso se llama sesgo de confirmación. Yo solo voy a aceptar lo que está de acuerdo con lo que yo creo. Claro. Entonces, cuelan la palabra para el domingo. Claro, toman lo que quieren. No. Entonces, esto es lo que la Biblia llama, y como decía el apóstol, obstinación, porque hago de mi propia opinión un ídolo. Claro, eso también en psicología le llaman atracción selectiva, de tomar solamente un aspecto de la situación e ignorar otro. O ignorar, en el fondo la que yo quiero. Claro. Sí, sí. Entonces, es por eso que la gente amarga busca otros amargos para que le presten oreja. Claro. Porque en otro amargado que está ofendido y no sano van a encontrar y van a escuchar lo que quieren escuchar. Sí, es cierto. Por eso es que en una iglesia la gente que está ofendida con el líder, entre ellos se juntan y se tienen orejas. O toda la gente que ve lo malo en la iglesia se juntan a hablar lo malo que ven en la iglesia porque se alinean en las percepciones. Claro, claro. No, y cuando uno también les dice no les gusta, no aceptan escuchar algo distinto a lo que ellos ya piensan. Porque la obstinación es testarudez también. Claro. Y ahí el orgullo ya está sentado en nuestro corazón. Entonces, el autoengaño es una cosa terrible si lo ponemos así, porque impide el cambio, impide el crecimiento. Nosotros vimos unos pasajes aquí, por ejemplo, Proverbios 30:12, no va a pasar, Proverbios 30:12, ¿qué dice? Dice que hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, sociedad autoengañada. Sí. Ah, claro, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea que hay generación que dicen, no, pues nosotros somos limpios en nuestra propia opinión, pero su condición real es que están en su inmundicia. Wow. Pero para ellos están limpios, eso está diciendo. Qué heavy. Y también hay otra en Proverbios 26:16. Muy bueno eso. Anote, Proverbios... Dale, sí. No, 26:16, está súper bueno. 26:16, lo repito para que no se les pase, ¿no? Una propia opinión puede llegar a ser muy fuerte. Sí. Ah, perdón. No, está bien. Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Wow. Detengámonos a pensar en esto. Cuando uno está obstinado en su propia idea, nadie te saca de ahí. Te traen a 7 sabios, expertos en un tema, que te dicen lo contrario, pero no, seguís montado en el... Qué heavy. Así es la obstinación. Es heavy, es peligroso porque también la palabra habla de los obstinados que durmieron por... Hay una palabra que dice... Dice muchas cosas, pero dice que terminan mal. Sí. Siempre terminan mal porque la obstinación va con el orgullo y la arrogancia y Dios los mira de lejos y los quebranta. Los abate, los humilla. Hay otro pasaje bien interesante que no estábamos seguros de ponerlo, pero al final lo pusimos, que están en Proverbios también. Proverbios capítulo 26, capítulo 26, versículo 5. Lo repito, Proverbios capítulo 26, versículo 5. Mire lo que dice acá, y esto es importante que usted lo aprenda. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Responde al necio como merece su necedad. O sea, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, tú estás haciendo algo incorrecto, que no estás de acuerdo, pero si yo no te digo nada y te apoyo lo que estás haciendo, total hay que apoyarse, yo te estoy reforzando el error en el que estás. Entonces hay cosas que yo no puedo apoyar, tengo que responder de acuerdo a tu necedad, si no te estoy dando un mensaje erróneo. Hay cosas que uno no debe apoyar porque son incorrectas. Si la persona está en pecado pero está creyendo que hace lo bueno
y yo lo apoyo, va a reforzar que cree que está en la razón. Claro. Entonces ahí está diciendo que no, lo que no es de Dios no se tiene que apoyar. Claro, de todas maneras. O sea, no te pueden cubrir si, por ejemplo, yo siendo tu marido, si te pido hacer algo que es totalmente contrario a la palabra, o si yo me voy, por ejemplo, contra mi apóstol, tú no puedes avalarme en eso. Claro, hay que confrontar eso. Y viceversa. Entonces, por eso dice que uno tiene que pararse y no puede reforzar las ideas contrarias de personas. Claro. Tremendo, no sé si se entiende el concepto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, una manera de justificar el engaño, la mentira que uno tiene es, ¿cómo se llama? Buscando todo lo que confirme lo que yo pienso. En las personas que me digan lo que yo creo y tomando lo que a mí me importa o lo que confirma lo que yo creo. Claro. Otra manera de justificar nuestra mentira, otra manera es un poco lo que mencionaste, que es cuando uno valora selectivamente atributos. Y es el ejemplo que dimos del fariseo. La atracción selectiva que habíamos hablado. Claro, que el fariseo se apoyaba en las cosas que hacía bien para que encubrir las que hacía mal. Entonces, en el fondo que me digan, oye, el mismo ejemplo, o no sé, que me digan, oye, a ti no eres puntual, tienes que trabajar la responsabilidad, pero yo vengo todo, claro, toda. Saco otra cosa que sí la hago bien. En el fondo me estoy encubriendo en lo que yo considero que es importante. Claro. Valoro, por ejemplo, no sé, honestidad, fidelidad, 1000 cosas. Y yo de esas 10 hay 2 que las hago bien. Cuando me quieran corregir en otras, me voy a defender en las que hago bien. Claro. Eso es. Otra, vamos a seguir a la que viene, para cómo uno justifica sus mentiras o en la que está engañado, es creando excepciones a la regla. ¿Cómo eso? Que es cuando tú escuchas que personas dicen, no, pero yo tengo un trato con Dios. Claro. No, Dios me entiende. En el fondo, a todos le exige una cosa, pero estos creen que con ellos Dios tiene una excepción. Y es por eso dice que no erréis. Ningún injusto, por ejemplo, ningún idólatra, ninguno va a entrar en el reino. Claro. Porque Dios no hace excepción de personas. Pedro dice, me recuerda ahora el Espíritu, que si invocamos a Dios el Padre, que va a juzgarnos a todos, y que no hace excepción de personas, entonces conduzcámonos con temor santo. Porque aún siendo nuestro Padre, no porque seamos sus hijos, no va a aguantar que nos portamos como queramos. O sea, no va a hacer excepción a su palabra. O sea, hay que perdonar, no, sí, pero Dios entiende que mi ofensa fue fuerte, entonces Él sabe. Él sabe que somos desobedientes. Claro. O sea, Dios sabe lo que me hizo, o sea... Es como, hay que dejar ciertos vicios, no, sí, pero Dios sabe que no es yo tengo un trato con el de arriba. ¿Qué trato si estamos en desobediencia? ¿No? Claro. Y eso pasa mucho. Entonces, esas son maneras de justificar nuestra mentira. Otra manera de justificar la mentira, ¿cuál sería, Pastora Carlos? Habla de la victimización. También esta es una forma de protección del autoconcepto o una forma de evitar hacerse responsable del cambio. Esto es como, no sé, tú me dices como esposo, oye, ¿sabes que quiero conversar contigo porque eres airado? No, yo no soy airado, tú me hacías enojar. Claro, siempre te estoy culpando a ti de que por qué yo reacciono así, no me hago responsable de que soy airado y que si no lo fuera me pueden decir lo que quiera, pero yo me dominaría. Claro, o sea, tú tienes la culpa. Estoy externalizando mi responsabilidad. Entonces, ¿por qué estás diciendo, que no sé, pues el líder me retó? Entonces, o sea, en el fondo... Pero eso siempre pasa en el fondo, porque el autoengañado jamás va a reconocer que está mal. Siempre va a culpar a otro o va a buscar una excusa de por qué yo estoy siendo así. Se victimizan. Una de las maneras más como fuertes de esto es como, por ejemplo, mira, que por ejemplo, yo te digo una verdad que no te gusta, que te diga, mira, ¿sabes qué pasa? Es que en el fondo de tu corazón, y esto es fuerte, no sé, hay infidelidad, fuerte, ¿cierto? Sí. Y te dije una verdad y que te dolió, pero una verdad. Entonces, es tanta tu resistencia a la verdad que no te gusta, que para anular lo que te dije, ya entras a descalificarme. Sí. A hablar mal de mí con otro, para anular el que me dijo la verdad. Como para aplacarme por dentro la tremenda verdad. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, les dijo algo bien interesante, les dijo, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Claro. Y uno de los mayores niveles de amor
el amor no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Alguien que te ama no te va a mentir para no tener problemas contigo. Alguien que te ama de verdad, verdadero amor, no el redefinido de que no, el de la Biblia, te va a decir la verdad que te ama. Porque te ama. Sí. Por eso no tenemos que enojarnos si alguien de hermanos, líderes mayores te dicen por tu bien en el fondo. Y ahí es donde tenemos que revisarnos, porque si uno llega y salta y se enoja, es porque hay algo que no está resuelto. Puede ser una herida, como hemos hablado tanto de la herida, cuando hay como traición, uno siempre quiere verse bien. Quiere verse bien. No quiere fallar. Entonces imagínate una persona con esa herida confrontada a su autoengaño, jamás va a reconocer que falló o que está fallando. Exacto. Primero hay que sanarse. Hay que sanarse, así. Por eso estas personas que se victimizan, no les es más fácil culpar a alguien que hacerse responsable. Y la Biblia dice que cada uno llevará su propia carga o su propia responsabilidad. Por eso hay personas que tú le dices, mira, tienes el cielo cerrado porque eres desobediente. Bueno, no de esa manera, pero con amor, qué sé yo. No, yo estoy así porque nadie me ayuda. O sea, externalizando su responsabilidad. Claro. Entonces, hemos venido hablando los componentes del autoengaño. Primero hay una inconsistencia, una incongruencia, lo que pretendo hacer y lo que realmente hago. Para resolver esto y acallar nuestra conciencia, lo que hacemos es instalar esta mentira. Esta mentira resistimos la verdad, redefinimos los conceptos, justificamos, nos victimizamos. Bueno, hay varios mecanismos que hablamos, pero hay un tercer componente y que lo fuimos más o menos mencionando. Este es el tercero y el último. Habla de la protección. Ahí es lo que hemos estado hablando, de por qué nos protegemos, por qué escojo una mentira y rechazo la verdad. Eso. Sobre mí mismo, sobre lo que porque hay algo que quiero proteger. Que por lo general es lo que tú dijiste, y hay una herida. Por ejemplo, si uno tiene herida de rechazo, no va a querer aceptar la verdad de un problema de carácter porque no quiere que lo rechacen o afearse o sentir que ya no es aceptado. Claro, exacto. Sí. Dale. Acá está la respuesta del autoengaño, de a veces por qué las personas no aceptan que en verdad tienen un autoengaño, porque quieren protegerse a sí mismos por las distintas heridas que es lo que tú estás hablando. Exacto. Otra de las heridas, y vamos a hablar de las heridas en escuelas de la iglesia que se vienen, tienen que estar ahí, toda la iglesia va a pasar por la sanidad completa, que lo hemos hecho, pero bueno, se vienen cosas bonitas de parte del Señor, pero la herida más común que genera esta protección y el autoengaño es la herida de desilusión, desconfianza o traición. Una persona que ha sufrido una desilusión o padres que no cumplieron promesas o crecieron en un ambiente muy inestable que no tenían en quién apoyarse, entonces no tenían, crecieron con desconfianza, no podían confiar en nadie, o fueron traicionados propiamente tal, estas personas tienen un problema con la confianza. Sí. Y uno de los desbalances que les genera el carácter es que necesitan mostrarse confiables, no soportan la idea de que no los consideren dignos de confianza. Sí. Entonces, para ser digno de confianza te tienes que mostrar potente, responsable, óptimo, fuerte, competente. Entonces, que no falla nunca. Y estas personas tienen que construir una imagen proyectada y una reputación, y son esclavos de la reputación. Qué fuerte eso. Entonces, si es que tú le pones en tela de juicio lo que ellos creen de sí mismos, no lo aceptan. Es muy difícil aceptarlo. Les duele, los frustra, los aira, es difícil. Sí. Es muy difícil aceptar. Siempre culpas al otro. Exacto. Entonces, yo creo que este era el problema de Pedro. Y en Pedro, y con esto vamos a ir cerrando, en Pedro vemos la solución. Lo más probable es que Pedro tenía este problema porque él necesitaba mostrarse muy confiable y muy leal delante del Señor. Entonces el Señor le habla a Pedro y le dice, mira Pedro, yo sé que, vamos a parafrasear, yo sé que tú te crees muy, muy leal y quieres de verdad hacerlo, pero me vas a negar. No, rechazó la verdad. Y siguió creyendo que era leal. Le mostró las evidencias proféticas, me va a fallar de esta manera, va a cantar el gallo. Le dijo hasta cómo iba a fallar. El día que falla y niega y se da cuenta y su autoimagen y la reputación que para él era tan importante se rompe,
Imagínate el golpe al orgullo que te dijeron hasta cómo ibas a fallar. O sea, fue un pencazo. Entonces, para romper el velo de autoengaño, yo me he dado cuenta que uno tiene que vivir un proceso de autodecepción. Amén. Pero Sí. autodecepción de la fantasía que uno ha creado de sí mismo. Exacto. Y vivir ese proceso que duele. Y Pedro lloró amargamente. Lo bueno de Pedro que él en el fondo quería ser leal porque también quería amar al Señor. Claro. Y el Señor vio eso y lloró amargamente y se arrepintió. Y eso es lo que yo te decía, que realmente hay personas que de verdad aman a Dios y sí quieren hacer las cosas bien, pero por esas heridas, por ejemplo, de querer verse siempre perfecto, de no fallarle al líder o no sé, sentirse, como dijimos, No sentirse competente, claro, no estar a la altura. le es difícil cambiar o reconocer ese tema. Entonces, ahí yo creo que o lo acepta y hay un trato con Dios, o Dios te va a tener que llevar a lo más profundo, a quebrantarte para darte cuenta. Sí. Porque... Y es doloroso muchas veces. Sí. Por eso hay procesos que uno vive que uno dice por qué, pero son necesarios. Claro. Es muy probable de que cuando, las personas que tienen esta herida, que Pedro cuando se decepcionó de sí mismo, es muy probable que él se haya descalificado. Cuando uno tiene esa herida, como que uno tiende a pensar de que no, ya no estuve a la altura y ya se descalifica, ya no sirvo. Sí. Y por eso el Señor le dijo cuando resucitan, vayan y digan a los apóstoles y a Pedro. Claro. Porque lo más probable es que Pedro ya se había como... Sentía que ya Dios lo había desechado. Y Dios lo restaura y le dice, no, yo todavía estoy contigo. Este proceso era solo para mostrarte tu corazón, para que ahora, no en tu orgullo, sino en el espíritu, pudieses producir lo que no pudiste producir solo. Entonces se confronta consigo mismo, se autodesilusiona de su concepto carnal o humano, es quebrantado, vive su proceso, pero después viene de vuelta, pero ya confrontado con la verdad. Y una vez que uno se confronta con la verdad, se saca las máscaras, entonces uno es material maleable para que Dios lo forme. Y lo que Dios te diga que está mal, tú lo vas a aceptar. Amén. ¿Amén? Sí. Me gustaría que termináramos con este último pasaje, antes de que nos despidiéramos. Y es 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, pero la versión BLA, la Biblia latinoamericana, me gusta mucho como lo dice. 2 de Corintios, 11, capítulo 11, versículo 3, y con esto vamos a ir cerrando. Dice, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Esto es lo que está diciendo, que el diablo es un padre de mentira, es un mentiroso y te seduce para engañarte. Y el temor de Pablo es que él seduciera para apartar la mente y los pensamientos de la gente y que dejaran de ser sinceros con Cristo. Este es el original. El original es ser sincero. Y ser sincero es ser de una talla, de una cara. En el fondo, cuando el diablo te extravía tu mente de la verdad, dejas de ser sincero y empiezas a autoengañarte creyendo ser algo, pero ya no caminas en la verdad. Estás desconectado. ¿Por qué? Porque el diablo se aprovecha de los derechos legales, de esta herida o de estas cosas, o se aprovecha porque otras de las cosas que protegemos es estilos de vida, pues a veces no queremos soltar pecado, cosas, y queremos seguir viviendo para la carne, y por eso nos engañamos para en el fondo no dejar nuestros pecados. Entonces el diablo tiene derecho legal y usa eso para seducirnos y engañarnos y extraviarnos. Ofensas también usa el diablo para engañarnos y ahí aprovecharse de culpar al que te ofendió, y por eso te quieres ir, y por eso mejor para qué seguir, pero en el fondo es una excusa. Es una excusa, porque no queremos aceptar la verdad en nuestro corazón que nos dijeron. Amén. Vamos a orar, pastora, me gustaría que oráramos por la gente. Amén. Que se nos guíe en esta oración, por favor. Okay. Amén. Padre Santo, en esta tarde, Dios, en esta noche te damos gracias por estar aquí reunidos Señor, con nuestros hermanos. Gracias por esta hermosa y tremenda palabra que tú nos diste, Señor, del autoengaño, porque muchas veces nosotros hemos estado ahí, Señor, en distintas situaciones, Padre mío. Por eso en esta hora, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo comience a quitar los velos de los ojos, Señor, de todo autoengaño, Señor, que haya venido sobre nosotros, Señor, ya sea por heridas, Jesús, no resueltas, por ofensa,
por situaciones de no querer cambiar, Padre mío, y justificamos nuestras situaciones y nuestras acciones para mantenernos ahí, por temor, Señor, por distintas situaciones, Padre mío. Yo te pido que en este día quite los velos, Amén. que nos abra los ojos, Señor, para que nos podamos conocer a nosotros mismos, porque cuando nos vemos, Señor, y nos damos cuenta de Amén. lo que somos y lo que tenemos en nuestro corazón, Así es, ahí Señor. recién Amén. viene el cambio, Señor, ahí recién viene un darse cuenta, Amén. la revelación de tu palabra, la revelación de que te necesitamos, de que no queremos ser los mismos. Por eso Amén. en esta hora yo pido, Padre, que tú vengas, Señor, con tu Espíritu Santo y traigas revelación de Amén. esta palabra. Sí, Señor. Trae un darse cuenta, de verse a uno mismo y ser sinceros y humildes para entender y aceptar, Señor, que no Amén. siempre tenemos la verdad, Señor, que necesitamos cada día de ti. En esta hora extendemos tu cobertura, tu bendición sobre cada hermano que está conectado. Sí, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda ahí mismo donde están y que tu palabra, Señor, sea meditada de noche y de día, Señor, para que recién haya cambios, Amén. Señor. Sí, Es la Señor. única forma. Amén. Que tu palabra nos renueve el entendimiento. Te damos gracias Gracias. y te bendecimos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gracias por este tiempo. Creo que ha sido un lindo tiempo. Sí. Bueno, tenemos información. Este domingo es domingo de Santa Cena y de convocatoria. Así Sí. que nos vamos a reunir toda la iglesia de Tierra Santa a cenar con el Señor. Va a haber una palabra poderosa de parte de Dios, pero la Santa Cena es una instancia especial. Así que lleve lo mejor que tenga para cenar con su Señor y sobre todo prepare su corazón en santidad. Invite a alguien y medite en esta palabra y estemos contentos porque vienen buenas cosas para nuestra iglesia, para Amén. nosotros. Es un buen tiempo, así que los dejamos con esta palabra y que Dios los bendiga mucho y tengan una hermosa semana. Amén. Nos vemos el viernes en oración a las 8. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Adiós. Bendiciones. Que estén bien. Bendiciones.